La normalidad cotidiana. Los psiquiatras se han vuelto locos, no nuestros hijos. Peter Gottsche. Lo único que aprendemos de nuestros errores es que seguiremos repitiéndolos. Adam Phillips. Hay una epidemia de consumo de psicofármacos en Occidente. Mi interés por este tema se debe a que en algunos momentos de mi vida, en función de lo insostenible que se volvía la ansiedad, terminé por tomar ansiolíticos. No tengo ningún reparo en decirlo, a pesar del estigma que aún existe ante la toma de este tipo de fármacos. De hacer caso a las estadísticas, debe haber muchísima gente que aún no ha salido del armario. Los antidepresivos son como las encuestas en las elecciones. Nadie reconoce nunca haber votado al candidato más odiado votado. Hace unos años, un psiquiatra me vendió que los ansiolíticos no tenían prácticamente efectos secundarios. Sin embargo, la lista de posibles daños colaterales del prospecto era enorme. En mi caso, experimentaba unos cuantos según el psicoactivo de turno. Pero los más habituales eran insomnio, mareos, náuseas, disminución de la destreza mental, lapsos de memoria y dificultad para llegar al orgasmo. Este malestar me llevaba a cuestionar si merecía la pena tomar esa porquería por el peaje que después tenía que pagar. Pero cuando intentaba dejarlo, experimentaba síndrome de abstinencia y volvía a ellos al cabo de un par de días. La industria farmacéutica está medicalizándolo todo. Los laboratorios se inventan enfermedades, convierten la tristeza en depresión, la timidez en fobia social o el colesterol en una enfermedad. Los lobbies farmacéuticos promueven más mentiras que medicamentos. Dicen que son más eficaces de lo que realmente son, afirma Joan Ramon Laporte, jefe del servicio de farmacología del Hospital Vall d'Hebron. Como lo que yo experimentaba no encajaba con lo que el psiquiatra me decía, empecé a dudar sobre las buenas intenciones de la industria farmacéutica, aunque viniesen apoyadas por médicos, quienes no dudaban en hiperrecetar injustificadamente a los pacientes. Pero vayamos al origen de toda esta vorágine medicamentosa. ¿Bajo qué presupuestos se empieza a medicar a una persona? Para responder a ello, podríamos cuestionarnos ¿dónde termina la normalidad y empieza la enfermedad? ¿Dónde el sufrimiento psíquico deja de ser una vivencia sana tras una experiencia dolorosa? ¿Cuándo este dolor podría ser hasta deseable para el crecimiento emocional? ¿Y cuándo no solo no va a servir para crecer, sino que puede resultar invalidante porque no es normal? Porque ha cruzado la línea y se acompaña de otra serie de síntomas graves e incapacitantes, una enfermedad mental que requiere un tratamiento, nos señala la neuropsiquiatra Lola Morón. Existe una obsesión tan grande para etiquetar todo lo que se aleja de la normalidad, que olvidamos que es una cuestión de perspectiva. Es conocido el ejemplo que cuenta en una entrevista el eminente teórico, psicólogo y fundador del Mental Research Institute, Paul Václavic, que en los años 50 residió en Bombay, donde le presentaron a dos místicos considerados hombres sabios y santos en la India, pero que en Occidente se les hubiera diagnosticado esquizofrenia catatónica. El que aquí es un loco, allí es un iluminado. Al que aquí aislamos y apartamos porque nos molesta y no encaja en el sistema, allí es venerado y colocado en un templo sagrado para ser visitado por feligreses de todo el mundo, ya que ha trascendido el ego individual y ya es uno con el universo. Václavic, padre del constructivismo, concluye que buena parte del sufrimiento humano al final es una cuestión de cómo ve uno la idea de la realidad, es decir, de cómo la construimos en la mente. Algo que entronca con el dicho estoico atribuido a Epicteto. No nos perturban las cosas, sino las opiniones que de ellas tenemos. Allen Frances, exdirector y redactor del DSM, la Biblia de las patologías mentales, ironiza sobre el hecho de que las nuevas versiones del DSM contienen una lista tan amplia de patologías que él mismo se reconoce en muchos de los trastornos especificados. De hecho, si miramos la historia del DSM, cuando apareció en 1952, había 106 trastornos mentales descritos, incluida la homosexualidad. En el DSM-3 de 1980, la cifra era de 265 trastornos.
Resulta extraño, como mínimo, que se triplicara el número de trastornos mentales, teniendo en cuenta que el nivel de bienestar general era mucho mejor que en la década de los 50. La explicación del Dr. Allen es que problemas cotidianos se han convertido en patología o trastornos mentales, y se pone al mismo como ejemplo. Estuvo triste más de una semana al morir su mujer. Aún le duele después de varios años, y por tanto, debía ser diagnosticado de depresión. Las preocupaciones cotidianas, el estrés y la tristeza, se diagnosticarán como un mix de ansiedad y depresión. Un episodio de atracones por semana le etiquetará a uno como enfermo mental. Las personas mayores con problemas de memoria esperables por la edad serán alertadas de forma errónea de que van directas a una demencia. Los niños que sean difíciles de manejar serán diagnosticados injustificadamente para ser tratados con fármacos antipsicóticos, y habrá un nuevo impulso a la falsa epidemia de trastorno por déficit de atención. Por su parte, Eva Ilú señala que el DSM ha ampliado considerablemente el alcance de autoridad de los psicólogos, que ahora legislan sobre cuestiones tales como qué cantidad de expresión de enojo es la adecuada, qué cantidad de deseo sexual se debería tener, cuánta ansiedad se debería sentir y a qué conductas emocionales debería colocarles la categoría de enfermedad mental. Allen afirma categóricamente que detrás de toda esta patologización de las masas están las empresas farmacéuticas que engañan al público haciendo creer que los problemas se resuelven con píldoras. De hecho, asegura que la medicación en los problemas cotidianos, es distinto si se trata de problemas severos que incapacitan, causa más daños que beneficios y que no existe un tratamiento mágico para el malestar. Los profesionales de la salud mental parece que se pusieron de acuerdo en que sentirse muy triste, muy ansioso, muy enfadado demasiado a menudo o demasiado intensamente eran signos de enfermedad. La población pilló el mensaje. Entonces, el dolor es malo y hay algo que los profesionales de la salud pueden hacer para evitarlo. Pero, ¿cómo evitar algo que está dentro de ti?, sostienen los psicólogos Kashdan y Biswas Diener. Alrededor de esta actitud tiránica en la definición de lo que es o no es normal, patologizar lo no patológico, Kutchins y Kirk, investigadores de la Universidad de California, denunciaron el sinsentido del DSM, ya que un trastorno mental no puede ser una mera respuesta esperable y culturalmente sancionada sobre un evento concreto. El uso de respuesta esperable implica que, de manera arbitraria, el establishment psiquiátrico decide cuáles son patológicas y nos hacen creer que esta clasificación responde a criterios científicos por el hecho de estar en el DSM, cuando realmente es un cajón desastre en el que se mezclan todo tipo de parámetros para su categorización, desde valores sociales a compromisos políticos, evidencia científica y material para formularios de aseguradoras. Con todo, se convierte a muchas personas sanas en enfermas de manera subjetiva, ya que los criterios de evaluación del DSM para determinar la existencia de enfermedad no son biológicos, por lo que el paciente queda a merced del juicio del profesional de turno. Además, es fácilmente demostrable que el DSM es un subproducto cultural y social. Por ejemplo, en 1980 fue excluida la homosexualidad, que hasta entonces había estado estigmatizada socialmente como una enfermedad. Y a la inversa, más recientemente, debido a presiones de determinados grupos sociales, se introdujeron nuevas enfermedades como el trastorno por estrés postraumático o el trastorno disfórico premenstrual. El Dr. Allen alerta de la sobremedicación de la población y recuerda que es lógico tener ansiedad y estar triste debido a la situación socioeconómica y a los quehaceres diarios, pero ¿que no se va a resolver con más medicación? Exactamente lo mismo opina el psicólogo y profesor de la Harvard Medical School, Irving Kirsch. La depresión puede que no sea para nada una enfermedad. A menudo se trata de una reacción normal ante una situación anormal. Pobreza, desempleo y pérdida de un ser querido pueden deprimir a las personas, y estas causas sociales y circunstanciales de depresión no pueden ser cambiadas por fármacos. Allen da como indicación más saludable algo tan sencillo como aumentar la práctica del deporte y las horas de sueño.
y Kirsch defiende la psicoterapia frente al consumo de fármacos. La psicoterapia funciona para el tratamiento de la depresión, y los beneficios son sustanciales. En las comparaciones directas, en las que los efectos a corto plazo de la psicoterapia y los antidepresivos se confrontan, la psicoterapia funciona así como la medicación. Esto es cierto independientemente de cuán deprimida está la persona al inicio del tratamiento. La psicoterapia se ve aún mejor cuando se evalúa su eficacia a largo plazo. Los ancianos deprimidos son mucho más propensos a recaer y deprimirse de nuevo después del tratamiento con antidepresivos que después de la psicoterapia. Como resultado, la psicoterapia es significativamente más efectiva que la medicación cuando se mide algún tiempo después de que el tratamiento ha terminado. Y cuanto más tiempo ha pasado desde el final del tratamiento, mayor es la diferencia entre los fármacos y la psicoterapia. Todo empeño por descubrir una nueva patología contribuirá a crear esa patología, advierte Bradford Kinney. Cuando se patenta una nueva enfermedad y pasa a incluirse en el DSM, su diagnóstico en la población se dispara inmediatamente, como si hasta entonces las personas no hubiesen sido calificadas como enfermas por presentar determinados síntomas. Esta aparición en el DSM va acompañada de ventas millonarias de los medicamentos asociados a la patología. Este fenómeno ha sido más que evidente en uno de los temas estrella de la sobremedicación, la hiperactividad infantil. Tal y como destaca el Dr. Frances en un estudio de la Universidad de Utrecht, entre los niños en educación secundaria, un 20% eran medicados con el psicoestimulante metilfenidato, más conocido por la marca comercial Ritalin, no por razones estrictamente médicas, sino para mejorar el rendimiento durante los periodos de exámenes, para reducir el estrés, por problemas de socialización, para estar a tope, o simplemente como divertimento recreativo. Frances asegura que la incidencia real del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, estaría alrededor del 2-3% de la población infantil, mientras que en muchos países occidentales el diagnóstico supera el 10% y muchos de los afectados son tratados con psicoactivos con menos de 3 años de edad. Según datos estadísticos oficiales, en la última década, el consumo de ansiolíticos e hipnóticos se ha duplicado en los países desarrollados. Llama la atención que los consumos más elevados de estas sustancias se den en países avanzados y con un estado del bienestar que cubre todas las necesidades básicas, como Australia, Canadá, Dinamarca o Suecia. Tendría que analizarse más detenidamente qué factores sociales, incluso medioambientales, como el clima y las horas de luz, pueden influir en estos datos. Esta sobremedicación es cuestionada cada vez por más médicos, como la psiquiatra Joanna Moncrief, quien denuncia que no hay pruebas de que los ansiolíticos e hipnóticos cumplan su objetivo, restablecer el equilibrio químico del paciente. Las investigaciones de Moncrief confirman, por ejemplo, que el uso de ciertos antidepresivos aumenta la tendencia suicida, ya que se dan en estados de intensa tensión y agitación que parece que pueden ser precipitados por los psicofármacos en algunas personas, especialmente las más jóvenes. Parece que este estado es tan insoportable que lleva a lesionarse a sí mismos, y parte de la evidencia sugiere que también puede conducir a un comportamiento agresivo. Moncrief incluso pone en duda parámetros tan aceptados como que la depresión está vinculada a ciertos niveles de serotonina. No se ha demostrado que eso sea así. Lo que se ha demostrado en cierta manera es que tomando un antidepresivo, la persona tiene un estado alterado de conciencia que se solapa con su depresión. Ese nuevo estado no podemos llamarlo depresión, pero tampoco es una recuperación completa e ideal. Tomar un antidepresivo no equilibra tus niveles de serotonina, solo enmascara la depresión. En la misma línea, la escritora Antonella Gambotto Burke escribió sobre los fármacos, después de sufrir el suicidio de un ser querido, lo siguiente: las tasas de suicidio no se han desplomado bajo la avalancha de antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo, fármacos ansiolíticos y antipsicóticos. Las tasas de suicidio sugieren más bien lo contrario. En algunos casos, el riesgo de suicidio se dispara una vez que el tratamiento comienza, ya que el paciente puede sentirse no solo penalizado por una reacción justificable,
sino también permanentemente estigmatizado, como que no funciona correctamente. Los estudios muestran que el autoodio solo disminuye drásticamente en el curso del tratamiento psicoterapia cognitivo-conductual. El periodista de investigación Robert Whittaker denuncia que en estos 50 años que llevamos consumiendo fármacos ha aumentado la cronicidad de estos trastornos y señala a la industria farmacéutica como generadora de su mercado, es decir, pacientes para sus fármacos con un éxito brutal. En esta línea, los datos aportados por la investigación de Whittaker son como mínimo chocantes. En 1955, en Estados Unidos, había 355.000 personas ingresadas por alguna enfermedad mental. 3 décadas más tarde, en 1987, la cifra había saltado a 1,2 millones, y esta se elevó a 5 millones en 2008. Whittaker acusa directamente de este crecimiento exponencial al lobby de los psiquiatras, quienes se han enriquecido a través de ello, ya sea como líderes de opinión o investigando al servicio de la industria.